queridos hermanos y hermanas. Continuamos con nuestra tercera noche de conferencia. Para comenzar con nuestro servicio de canto, allá donde están, inclinando nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias por todas sus bendiciones, gracias por esta campaña, Señor, y permite que las cosas que se están diciendo las podamos poner en práctica. No nos dejes solos, ayúdanos a mirar nuestras voces para orar. En Jesús, amén. Amén. Vamos a iniciar con el himno 293. ¿Quieres ser salvo? Diana, en esta tercera noche de conferencia tenemos temas súper interesantes y por eso queremos seguir alabando el nombre de Dios en esta noche, hermanos. Diana, cantemos el himno 137 que titula De Jesús el nombre invoca. Muy bien, hermanos, entonces cantemos con mucho gozo este himno tan hermoso. Sabe luz,
Para terminar nuestro servicio de canto, lo vamos a hacer entonando las bellas estrofas del himno número 331, que titula La Mañana Gloriosa. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llantos no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Les extendemos una cordial y sincera bienvenida a esta gran campaña evangelística Esperanza en medio de la crisis para nuestro crecimiento espiritual. A continuación vamos a disponernos para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre de Dios que estás en los cielos, gracias te damos por este día que nos regalas. Y gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que unjas al pastor que en esta tercera noche llevará a cabo la campaña. Te pedimos, Señor, que la bendigas, toques nuestros corazones, cambien nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Ahora les invito a que cantemos nuestro coro tema Señor, transforma. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro.
se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Para la gloria y honra de nuestro Dios, escucharemos una parte especial. Por parte de nuestro hermano Ángelo Díaz. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo dejo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria
por lo que hizo por mí. Ha llegado nuestra parte más especial en esta noche, que vamos a escuchar palabras de vida para vida por parte de nuestro pastor Alexander Pinilla, que lleva como título El trabajo perfecto de Dios. Que con Cristo todo es posible. Vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor para hoy embarcarnos en un precioso tema que se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 4 y capítulo 5. Y vamos a ver que la obra de Dios es perfecta. La obra de Dios cumple su objetivo. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por este momento que nos das, por tus bendiciones recibidas, porque tú eres un Dios grande, un Dios, Señor, que está vivo. No adoramos a muertos, sino a un Dios vivo que resucitó, vivió, murió, dio su sangre para nuestra salvación y que busca la salvación de los pecadores y de nosotros, Señor, también, que hemos caído, que tratamos de levantarnos, que queremos avanzar, pero nuestra mayor esperanza en medio de la crisis es encontrar tu presencia para nuestro hogar y nuestra vida, Señor. Tú hablas en tu palabra, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Así que, Señor, queremos preparar nuestras mentes y corazones para que sea tu Espíritu Santo trabajando en nosotros y que esta palabra, Señor, vuelva a ti no vacía, sino llena de ricos frutos de bendición, tanto para los que la escuchan como para tu causa, tu honra y tu gloria. Acompáñanos, pues, Espíritu Santo, Padre e Hijo, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera abrir la palabra de Dios. Quiero citar de manera especial en el libro de Marcos. Vamos a estudiar. Marcos es un autor. A mí me encanta, ¿verdad? Porque a veces hablamos con nuestros compañeros de trabajo y cuando nos toca hacer teletrabajo o movernos a través de las redes, a muchos nos ha costado. Y tal vez el encierro, cuando somos operativos, y muchos me van a entender, ¿verdad? Hay muchas personas que pues están encantados de estar en casita con la familia. Yo también lo estoy. Hemos aprovechado un momento en el que podemos compartir con nuestros hijos haciendo tareas, con nuestra esposa tal vez ayudándole en la cocina, con toda nuestra familia. Así que, hermanos, de manera especial, uno se siente a veces como cohibido, porque pues hay riesgos que correr, tenemos que cuidarnos y cada vez pues hacer caso cuando las leyes humanas no se interpongan con las leyes de Dios. Tener cuidado, prevenir, es mejor que curar. Pero yo quiero decirles algo. Cuando estos momentos llegan para mi vida personalmente, yo a veces me siento como amarrado, con una camisa de fuerza, en la cual quisiera salir a hacer mi trabajo como siempre lo hacíamos, la visitación, el compartir con nuestros hermanos, el tal vez tomar un agua de panela, ¿cómo no? El pasar con ellos y compartir la palabra también de Dios. Y en esos momentos, pues, se extrañan y para mí ha sido, yo creo que, no sé si mis compañeros así compartan conmigo, pero para mí ha sido difícil. En esta noche me gustaría hablar porque Marcos es un hombre de acción. Marcos no es que los demás escritores no quieran transmitir un mensaje de acción, sino que Marcos, si ustedes comienzan a leerlo desde el capítulo 1, él no comienza desde el nacimiento de Jesús, de la anunciación de Jesús. Él prácticamente, si usted lo mira en el capítulo 1, dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y comienza en el bautismo de Jesús. Ya entra cuando Jesús era grandecito. No presenta cuando fue llevado al templo para ser presentado. No presenta su nacimiento, tal vez la venida de los reyes que acompañaron, de aquellos sabios que venían de otros países. Tal vez la persecución de Herodes o el traslado de la ciudad natal donde nace, aquella ciudad que lo resguardó del peligro. Así que, mis hermanos, Marcos entra en acción. Y si ustedes le dan vuelta a la hoja después del bautismo, las tentaciones, y empieza rápidamente con los milagros de Cristo Jesús. Jesús ha predicado en el capítulo 4 un mensaje especial a todos los que le escuchaban. Y comienza a hablar de la parábola del sembrador. Y comienza a hablar de la semilla que está cayendo en los diferentes terrenos. Aquí hay un mensaje estupendo. No es el mensaje que quiero tener esta noche, pero que no quiero hacer una alusión a él, ¿verdad? Dice que oíd al sembrador que salió a sembrar, parte de la semilla cayó en rocas, en tierra seca, donde habían espinos. Y cada una de las semillas representa un pueblo a través del tiempo, a nivel local y a nivel universal, que se presenta al fin de los tiempos. Tal vez
nuestra iglesia en este preciso momento esté viviendo en aquella semilla que cayó allí en medio de los abrojos, de los espinos, creció con fuerza, pero todo lo que lo rodeaba comenzó a ahogarlo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Muchos que llevan tiempo en el Evangelio tal vez comiencen a agobiarse. El mundo les atrae. ¿Cuántas personas que han entregado su vida a Cristo hoy ya no están? ¿Cuántas personas nacieron con esa emoción para el reino de Dios, pero a medida que pasaba el tiempo comenzaron a dejar de lado el contacto con el Espíritu de Dios y la palabra de Él? Esto hace que nos ahogue. Hay muchos afanes de este mundo que nos están ahogando. Pero el Señor hace un trabajo perfecto, y así lleva el título nuestro tema, ¿verdad? El trabajo perfecto de Dios. Dios va a concluir, haciendo un paréntesis en casa, ¿verdad? Mi esposa a veces sirve un almuerzo, y si el chico no se lo quiere comer al desayuno, pues se lo guardará al almuerzo, y si no quiere al almuerzo, a la cena. Pero tiene que pasar por el proceso, porque es comida, y si los demás la comimos todos, tendríamos que comerla, ¿no? Y parece difícil, parece muy de ejército, pero realmente necesitamos ser así, porque el Señor es así. El Señor tal vez te lo dé hoy en ensaladita, pero a ti no te guste, y lo dejes a un lado. Pero tarde que temprano el Señor no colocará más pruebas en tu vida hasta que no pase la prueba que tienes delante. Porque las pruebas lo único que hacen es hacernos crecer. Recordemos que la tentación viene de Satanás, pero las pruebas vienen de Dios. Dios las permite en nuestra vida para que crezcamos. Y sabe que cuando llega una prueba, una dificultad en tu vida, el Señor rasca un poquito en ti para ver de qué estás hecho, dónde está tu debilidad. Y si tú eres capaz de sortear con sabiduría pedida del cielo, tú serás capaz de salir de cualquier prueba, porque juntamente con la prueba el Señor te está dando la respuesta del examen. Cuando estudiábamos en bachillerato, había unos exámenes muy graciosos que nos colocaba un profesor. Y a veces tú contestabas todo el examen y luego leías por una letra pequeña, si era de matemáticas. Y como no había leído todo el examen, no que decías, una suma, una resta, una multiplicación, es fácil el examen en segundo de bachillerato, por decir algo. Una resta, una suma, esto está fácil. Pero resulta que cuando leía la letra menuda, que muchos solamente íbamos a la operación matemática, decía en la parte de arriba, que la suma sea división, la división sea resta y la resta multiplicación. Entonces, claro, los resultados no coincidían. Y era porque no habíamos leído de alguna manera el formato que el profesor quería transmitir para nosotros, y era el de leer el documento, el de estar atento. Jesús, pues, en el tema de la parábola del sembrador, les enseña teoría a sus discípulos. Y es una teoría que más tarde va a ser llevada al campo, a la práctica. Cuando tú lees la palabra por encima, cuando tú crees que te levantaste y ya cumplí con leer la palabra de Dios, porque esto fue lo que dijo el pastor, pero no te atreves a analizar, a colocarte una escafandra o escasandra, ¿no? Aquel traje que usan los que se profundizan en el mar, de tal manera que pueden buscar hasta tesoros, ¿verdad? Es un traje especial que resiste la presión, que puede ser pesado para poderse hundir y poder bajar hasta la máxima capacidad que tiene el hombre de aguantar la presión del mar. Ese traje necesitamos, así es la palabra de Dios, necesitamos profundizar, mis queridos hermanos, porque el Señor, aunque hay cosas que parecen teóricas, aparece la práctica rápidamente. El Señor es un Dios práctico, es un Dios que busca la manera más objetiva de enseñarnos lecciones trascendentes para tu vida y para la mía. Y quisiera meterme en 4 aspectos interesantes. ¿Y por qué quiero hablar de ello? Porque tal vez los temores en medio de la crisis te puedan acongojar, te puedan encerrar, querido hermano, querido amigo, te puedan apretar, no puedes ver la salida muchas veces y en muchos momentos y etapas de tu vida, porque pues no somos infalibles, caemos fácilmente en depresión, en el miedo, en el temor. Y saben, quiero comenzar diciendo lo siguiente: el temor en el hombre es falta de fe. Oigan, el temor en el hombre es falta ¿de qué? De fe. En el tema de ayer decíamos que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. No son los milagros los que nos mueven, es la palabra de Dios, creer en ella. Así como aquel centurión ni siquiera había visto milagros del Señor, pero él había escuchado de la palabra de Dios. Y no tuvo que ir él, dice la Biblia que mandó a sus siervos, y ellos transmitieron un mensaje perfecto. Señor, no soy digno, como si fuera el mismo centurión el que hablaba, no soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará, ¿verdad?
Eso es fe que nos mueve, que nos fundamenta en la roca que es Cristo Jesús. Así que estos 4 aspectos nos van a enseñar que en el hombre hay miedos y que el Señor en su verdadera enseñanza, en su perfección o perfección en la enseñanza que nos transmite, nos lleva a vivir un mensaje práctico cada día para ti y para mí. Vamos a entrar pues al contexto. No voy a ser breve, pero quiero dejar un mensaje especial en esta noche para nuestros amigos, para nuestros hermanos que nos acompañan. Capítulo 4 del libro de Marcos. Y vamos a entrar rápidamente al versículo versículo 35 de San Marcos capítulo 4. Aquel día cuando llegó la noche, después de haber escuchado precioso tema teórico, le dice el Señor a los discípulos: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También habían otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo: ¿Por qué estáis con miedo? Dice en algunas versiones, en esta dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis tan asustados? Y entonces dice el Señor: ¿cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? 4 miedos que el hombre tiene que enfrentar. Primero de ellos, miedo a la naturaleza, miedo a las catástrofes. Yo tal vez, si hoy estuviese aquí frente a la iglesia, lo digo presencial, y ustedes en la banca de la iglesia, podríamos preguntarle a nuestros hermanos, a nuestros niños, a nuestras hermanas: ¿cuál es tu mayor temor? Y tal vez me contestaría: a mí las cucarachas. O el otro diría: a mí las arañas. Algunos dirían: no, yo tengo miedo a la muerte. Otros dirían: no, yo tengo miedo a la enfermedad. Uy, no, qué miedo a una catástrofe, ¿verdad? Una inundación, una avalancha, un tornado, una tormenta. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido miedo en ciertas ocasiones, cuando dormíamos solos en la finca. Teníamos una pequeña finca en la ciudad de Ginebra Valle, hacia arriba, en las montañas, y caían aquellas tempestades y tronaba tan fuerte. Nosotros nos metíamos debajo de cobija cuando éramos pequeñitos. Pero quiero decirle que el hombre, en su seno más intrínseco, siente mucho miedo por los desastres naturales. Ustedes conocen, o los que han podido estar en la ciudad de Nariño, Pasto, decían unos científicos americanos que estudiaban el volcán, unos vulcanólogos, ¿verdad? Ellos decían: Pasto duerme sobre su lápida. Y es aterradora es aquella frase. ¿Por qué? Porque aquí, de donde yo vivo exactamente, que es por el Hospital San Pedro, tenemos 8 kilómetros a la boca del volcán. 8 kilómetros. Cuando haya una explosión fuerte, no sé, solamente cada noche mi esposa en sus oraciones le dice: Señor, líbrame de la fuerza de la naturaleza. Y si hay algo que uno, quieras que no, tiene temor, es a tremendo león dormido, como así se le llama. Muchos dicen: no, que va, aquí no pasa nada. Pero lo mismo creían en Pompeya, aquella ciudad donde también había tremendo volcán, el Danubio, y donde creían que nunca ahí podría pasar nada, porque estaban protegidos. El volcán era su dios inclusive, pero todos murieron enterrados. Y de este tema vamos a hablar, el tema del jueves, el viernes la interesante, del fin viene, y cómo las señales se están cumpliendo, y quisiera hacer un poquito de referencia más hacia esta ciudad. Pero estamos a 8 kilómetros de la boca de este tremendo león dormido. El año pasado tuvimos un temblor y uno siente 3 de la mañana, fuertísimo, se movió, y no era sino unos 4,5, 5 en la escala de Richter. Así que uno siente cuando eso sacude y uno dice: Dios mío, líbranos, ¿vale? Así que, mis hermanos, el miedo a los desastres naturales. Entendemos que muchos de estos, el Señor puede permitir situaciones para despertarnos. A veces el dolor, dice C.S. Lewis en un precioso libro que él escribe de un sermón trascendente que él tiene, él dice que a veces el dolor es el megáfono con el que el Señor nos llama. Qué triste, ¿verdad? Que en los momentos de dificultad, de pandemia, cuando recién comenzó la pandemia el mes pasado o el mes antepasado, me decían muchas personas que se han retirado de la iglesia: Pastor, quiero que venga, quiero que ore por mí, yo voy a volver a la iglesia.
pero nos movemos por miedo. Hermanos, no podemos movernos ciegos por miedo. Necesitamos movernos por vista, por fe, porque creemos en que no es porque hayan desastres, sino porque Dios es una necesidad para nuestra vida. Si los discípulos hubiesen estado solos en la barca, había naufragado aquel pequeño esquife o barquilla, se había hundido. Yo no sé si en tu barca, y yo no sé cuál es tu barca, si es tu universidad, si es tu noviazgo, si es tu esposo, tu esposa, si es tus hijos, ¿en qué barca estás navegando? Recuerde que me llama la atención en este primer texto que dice que habían muchas barcas, pero hubo una donde estaba Jesús. El Señor no nos prometió un viaje totalmente sobre rosas. Hay espinas en el viaje con Cristo Jesús. Las debilidades, las tentaciones, el enemigo cuando tú le buscas tratará también de buscar para destruirte. Y fue lo que quiso hacer en este ramillete de hombres que transformarían el mundo, ¿verdad? Pero allí estaba Jesús, parecía dormido, o tal vez sí dormía, por el cansancio del día, por el trajín del día. Pero aunque esté dormido, si Jesús está en tu barca, tú no vas a perecer. Amén, amén, gloria a Dios. Porque si Jesús está en nuestro barco, pase lo que pase, el Señor nos llevará victoriosos al otro lado, a la otra orilla, porque Él puede llamar a la tempestad y decirle, calla, y enmudece. Los que van aquí son mis hijos, respeta. El Señor tiene la autoridad, ¿verdad? Tal vez nosotros no la tengamos, pero el Señor tiene la autoridad para sacar todo aquello que perturba tu vida. Es necesario, sí, porque los discípulos se estaban moviendo en la teoría. Y ahora necesitaban experimentar una de las situaciones difíciles. Dios es un buen profesor y su enseñanza es perfecta. Por eso, hermanos, avanzamos en esta noche en este precioso tema. Primer miedo del hombre, ¿cuál sería entonces? El miedo a los desastres, el miedo a lo que sucede que está externo de nosotros, aquellas tempestades, ¿verdad? No podemos vivir nuestra vida solamente con pensamientos negativos. Estamos hechos y llamados a adquirir la mente de Cristo Jesús, ¿verdad? Aunque el Señor dice, mis pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. No es una propuesta para decir, como yo estoy acá alto, ustedes no pueden alcanzar. No, yo quiero que caminen en mis caminos, dice el Señor, y que mi pensamiento redarguya vuestro pensamiento y seamos transformados de gloria en gloria hasta el encuentro con nuestro Señor Jesús. Tal vez no somos perfectos, tal vez luchamos, querido amigo, tal vez te sientes hoy que tú no puedes avanzar en este camino. En esta barca también tú cabes, también cabe tu familia. Es necesario que abordemos la barca donde está Cristo Jesús, ¿verdad? Y quiero hacer una comparativa con el arca de Noé. ¿Ustedes se imaginan después de construir el arca de Noé? Dice que era pintada con brea, madera recién aserrada, madera de pino, yo no sé tantas maderas, la Biblia lo dice, yo ahora no lo recuerdo, pero cuando entras a una casa que es nueva, ¿a qué huele la casa? A pintura fresca, ¿verdad? A rico. Pero imaginen ustedes después de 25 días el arca, después de 15 días el arca. Yo a veces me pregunto cómo sería la forma del aseo. Los animales hacían sus necesidades dentro del arca. Los humanos también las hacían, ¿verdad? También llevaron una parejita de gatos, así que a veces el estiércol del gato huele feo, las heces de los gatos huelen horrible. Imagínate a cómo comenzaría a oler el arca, y era tanto el desespero que no pasaron los 40 días cuando ya Noé comenzó a mandar pájaros a ver si encontraban tierra porque querían bajarse del arca. Tal vez la iglesia no sea el mejor lugar para estar, tal vez haya olor fétido dentro de nuestras iglesias, y parece duro lo que voy a decir, pero hermanos, sí hay dificultades. Dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3, no hay entre vosotros contiendas, chismes, a veces prolifera, digámoslo, el espíritu, no el espíritu de Dios o los frutos del espíritu, sino los frutos de la carne, que son contienda, malicia, inclusive habla de orgías, de una serie de cosas. ¿A qué huele la iglesia? ¿Es tu iglesia perfecta? ¿Es tu hogar perfecto para decir, no es que mi familia somos perfectos? ¿O hay algo que está guardado debajo de la alfombra que no huele bien? Hermanos, el arca no olía nada sabroso después de 15 días, después de 25, imagínate. A los 30, ¿qué olería? A los 35 días, a los 40 días de diluvio. Olía horrible el arca y después tardaron un poco más de días para poder bajar de la barca, ¿verdad?
muchos están desesperados por salir corriendo de la iglesia, por irse ya, yo no quiero estar más. Pero yo te quiero decir que en medio de la tempestad, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades que el enemigo traerá a esta tierra, porque van a ir en aumento. Estos son principios de dolor, querido amigo, querido hermano. Y por eso la necesidad de predicar este mensaje para decirles, es momento de tomarse de la mano de Dios. Porque aunque huela feo la barca, porque aunque la barca se sacuda, Cristo va allí. No tomes otra barca donde Cristo no esté. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. El Señor está a la velocidad, a la distancia de cerrar nuestros ojos, entrar a nuestro cuarto y solicitar su apoyo, su bendición, su gran protección, su manto de justicia sobre nosotros. Tremendo problema el que pasaron los discípulos. Ahora vamos a ver el segundo problema. Dice que no acaban de pasar al otro lado e inmediatamente se encuentran con uno de los segundos miedos del hombre. Y hablo con los muy duchos en las cosas de Dios. Hay gente que dice, y tienen sus historias, ¿verdad?, de poder haber orado por una persona endemoniada. Y si ustedes ven en el capítulo 4, en el capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Vinieron al otro lado del mar. ¿Cuándo? Después del tremendo susto de la tempestad. A la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, ¿quién era él? Jesucristo. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con las cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos. Nadie lo podía dominar y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús, le dejó, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió, ¿me llamo cómo? No le dijo Arturo, ni Mateo, ni Marcos, le dijo, me llamo Legión. ¿Cuánto es una legión? Más de... Si una centuria son 100, una legión serían más de 3.000 demonios dentro de un solo hombre. ¿Se imagina la fuerza que este hombre podía tener? Hermanos, no es fácil. Yo me he encontrado con muchas situaciones donde hay personas que me llaman y dicen, pastor, hay una persona que está endemoniada. Y yo digo, cuando me cuentan, hay que ir. Hay que ir o que venga a la iglesia, porque que venga a la casa de Dios. Yo no voy a ir a la casa de ella. Puede ser que sea o de él, puede ser nuestra determinación. Pero el Señor no acaba de pasar el mar cuando el demonio se le vino encima. Estaba endemoniado aquel hombre, el gadareno. Corrió, se tiró de rodillas porque sabía delante la presencia, pero su voz era, no nos atortures, por favor no nos acabes. Porque para ellos a una palabra del Señor podrían haber sido destruidos. Pero Dios quería haber manifestado qué es lo que Satanás te propone. Dios no puede terminar rápidamente. Él necesita un espacio para que se vea la obra del enemigo. Y yo te pregunto, ¿no es suficiente la maldad que vemos en este mundo? Las muertes, la enfermedad, la pérdida. Hermanos, porque recordemos desde el primer día, el enemigo está dentro de las puertas, ¿verdad? Él vino a dañar, matar y romper. Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿A qué camino quieres o qué camino quieres escoger? Esto no es una oferta la que estamos haciendo esta noche. No es pague uno y lleve dos. Lo que estamos diciendo esta noche es que solamente hay un solo camino. Y el camino que nos lleva a la salvación es angosto, difícil de caminar, pero no será imposible porque tú y yo caminamos con Cristo Jesús. Y esto quiero que nunca se te olvide. Aunque tú creas que no, yo muchas veces cuando esta situación se ha presentado en las iglesias, y le digo tal vez al grupo de ancianos o a un hermano que yo sé que es un hermano de oración, hermano, acompáñeme, necesitamos ir a arreglar una situación con la ayuda de Dios. Hay un endemoniado. Y muchos me dicen, uy, pastor, búsquese a otro. Yo no estoy preparado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Y no deja de salir el valiente. Yo sí voy, pastor. Pero muchas veces vas a guerrear. Y hay tantas cosas en el corazón tuyo, del otro, que no permiten que la obra de Dios pueda ser manifiesta. Les quiero contar esta pequeña experiencia. Trabajaba en el año 2013 en España, en Orihuela, la iglesia de Orihuela. Estamos hablando de la zona de Murcia, al suroccidente del país, de España. Allí ejercía mi ministerio, estaba llevando una iglesia en este lugar. Y les cuento, mis hermanos, que llegó el día ya de venir para Colombia. Tenía unos
unos sueños, unas metas, una decisión tomada de regresar. Así que había abandonado el ministerio, digo el ministerio porque había renunciado, ¿verdad? Sin saber qué más me iba a pasar acá. Pero quería volver a mi país. El sistema emocional tal vez me estaba jugando una mala pasada. Muchos me preguntan, ¿por qué no se quedó allá, pastor? ¿Allá no estaba mejor que aquí? Pero yo siempre he dicho, hay decisiones que toma, pero uno sigue en la mano de Dios y el Señor le acomoda el camino, porque tal vez Él endereza los pasos torcidos. Y no porque estuviera dando pasos torcidos, sino porque tomé una decisión torcida, puede ser en su momento, pero el Señor te coloca a caminar en su camino. Así que le doy gracias a Dios porque esta noche tengo esta oportunidad y hemos sido llamados nuevamente al servicio. Ya llevamos casi 4 años aquí en Colombia sirviendo dentro del ministerio. Pero en aquel día, era un sábado precioso, estaba preparado en la iglesia, todos habían llevado comida, era un día espectacular, habían bautismos, había una presentación de un niño, también había la despedida pastoral, así que todos los hermanos se habían reunido en la iglesia central de aquel distrito y estábamos contentos. El viernes anterior yo tenía un estudio con alguien que me dijo, pastor, yo quiero que me bautice, una señora. Me dijo, yo quiero ser bautizada, pastor, antes de que usted se vaya, pero me gustaría que lo hiciera usted. Y yo le dije, claro que sí, qué maravilla poder cerrar un ministerio en este país, entregando un alma al Señor, no más. Y yo creo que por eso como pastores nos movemos, es para nosotros una pasión saber que hemos arrebatado un tizón ardiendo del fuego del enemigo. Ella me dijo aquel viernes, después de terminar los estudios bíblicos, los últimos que nos quedaban, me dijo, pastor, mañana pase lo que pase, me bautiza. Y yo me fui con ese pensamiento que hay. Me dijo, si pase lo que pase usted, por favor, bautíceme. Hermanos, llegó el sábado, el culto fue corto, habíamos tenido la presentación de los niños a la hora del rincón infantil, y antes de dar mi última disertación de la palabra de Dios, pedimos para ser bautizada entre escuela sabática y culto a aquella hermana. El bautisterio estaba preparado, llamé a la hermana, vino a la parte de adelante, y le pedí el favor al anciano que leyera, pero en ese momento él se ocupó con el equipo de sonido y me dijo, pastor, tómele los votos. Le dije, listo. Comencé a tomar los votos. ¿Crees, verdad, en todo lo que nosotros nos leen antes del bautismo? Y especialmente había una pregunta, ¿crees en el Señor Jesucristo como único Salvador, Papa? Y el tema de eso. Y cuando dijimos Jesucristo, ¿crees?, cayó al suelo y comenzó a revolcarse. Un espíritu inmundo la había tomado. Era tanta la fuerza, los gritos, la laraca. Era increíble aquel momento. De pavor, mis vellos, que los tengo feos, bueno, mis vellos pocos que tengo en el brazo se levantaron, el pelo se me puso de punta, soy indio de por sí, pero sentí que como que salían flechas de mi cabeza y era tremendo el frío que se sentía a mis espaldas. Así que ese día yo le dije, Señor, dame la fuerza y no permitas que tu nombre sea ridiculizado en este culto. Hay gente que nos está escuchando, hay visitas que han venido. Señor, manifiesta tu poder. Y le dije a la iglesia, comencemos a cantar, hermanos, porque no hay más cosa dura para el enemigo, una iglesia adorando y orando, un grupo orando y otros cantando. Hermanos, eran aproximadamente las 11 y ya llegaban las 2 de la tarde y no nos llevábamos el pato al agua, diríamos, ¿no? El bautismo, no podíamos hacerlo. Las madres cogieron a sus niños. Habían más de 100 personas en aquella iglesia. ¿Y sabe cuántos quedaron cuando la mujer comenzó a decir cosas allí y a hablar palabras soeces y a revolcarse y a echar babasa y a hablar como un hombre? Su voz era ronca, horrible. Hermano, la iglesia quedó vacía, queridos amigos. La iglesia... quedaron nomás como unos 25, 30 y en esos iban acogiendo ya los de la junta de iglesia, las maleticas para irse. Y les dije, aquí no se mueve nadie, cierren esa puerta. Y vengan ancianos, vamos a orar. Muchos con miedo querían salir corriendo. Teníamos una hermana líder de la iglesia, se acercó a ayudarme y aquella mujer sacó un codazo y le hizo una fractura aquí en el esternón. Fue rápidamente en la ambulancia para el hospital. O sea, era de verdadero desorden. Ustedes no saben hasta dónde esto puede llegar. Y yo decía, Dios mío, ayúdanos, y no había forma, y orábamos y pedíamos. Y se me vino la frase, vea lo que vea, bautíceme. Y hay un texto especial. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán, ¿recuerdan qué le dijo el Señor? ¿Mete qué? A los sacerdotes, metan el pie ¿en dónde? En el agua. Yo me acordé qué más votos bautismales tomé esa mujer, y cuando la cargué con su fuerza y su esto, yo no la estaba cargando. Yo sentí
como si detrás mío hubiera un bulldozer, así, unas pinzas grandes tomaron mi mano, eran las manos del ángel del Señor, era el Espíritu de Dios, era Cristo Jesús, no sé, pero yo sentí como esa valentía que el Señor ponía en mí, porque ya estábamos casi derrotados, y le clamé al Señor y le dije, Señor, haz tu voluntad, yo no puedo, tú puedes, y el Señor tomó mis brazos, cargamos a aquella mujer y fuimos al bautisterio, y cuando estábamos en el bautisterio, hermanos, yo me bauticé por segunda vez, así que con ella me hundí totalmente, nos mojamos, a mí me llegó el agua hasta por aquí, y cuando ella salió del agua comenzó a decir, digan el nombre de Jesús, el dulce nombre de Jesús, no dejen de repetir el nombre de Jesús, ya se fue, ya se fue, ya se ha ido. Hermanos, sentimos la paz en la iglesia, los que quedamos comimos el doble porque había mucha comida, y al rato comenzaron a llegar los hermanos que se habían ido, ¿qué había pasado, verdad? Tal vez mirar por curiosidad, pero hermanos, enfrentarse al enemigo no es cosa pequeña. Y él vino a matar, y si no puede hacerlo de manera disimulada, lo va a hacer de frente. Y tal vez tú le hayas abierto la puerta de tu casa. Tal vez tú has permitido que en tu casa haya algo que le pertenezca. Frase de la noche. Si hay algo que le pertenezca a Satanás en tu hogar, no se va a ir. Si hay algo que tú estás permitiendo, que sabes que tu hijo, tu hija viven en fornicación, esos noviazgos de más de 5 años, de 6 años, que siguen allí atendiéndose y somos novios, hermanos, perdónenme que dude, pero hay muchas cosas que los jóvenes están guardando. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Cuál es la música que oímos? ¿Qué es lo que nos gusta alimentarnos? ¿Cómo hablamos? ¿En qué satisfacemos nuestra vida cuando nadie nos ve? Quiero decirte, hay peligro en aquellos que van dejando deslizar sus pasos lentamente. El enemigo avanza, se levanta, para, espera. Cuando tú das una decisión negativa, él sigue caminando hasta derrotarte y acabarte. Aquel día, hermanos, el triunfo fue de Jesucristo, no fue mío. Yo no sé, era sino un simple instrumento inútil, pero en las manos de Dios pudimos ser un vaso arrojadizo, precioso de parte de la mano de Cristo Jesús para esa familia. Todavía hablo con ella, o me llegan mensajes, o tuve la oportunidad de saber de ella, y me da alegría de saber que está en la iglesia. Pero ¿quién hizo esto? El Señor Jesús. Así que, hermanos, si usted no cree perder un verdadero miedo, lo invito. Lo invito porque yo también tengo mis temores, yo también tengo mis miedos y tengo que vencerlos en nombre de Cristo Jesús. Y habrá alguien que te diga no te bautices, no es momento, qué miedo, tú vas a fallar. Yo te estoy diciendo en esta noche, si con esto que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios es en espíritu y en verdad que puede transformar tu vida, yo te digo levántate, busca al Señor. Busca la manera de hacer pacto con Dios. Es tiempo de salvación, aún en la gracia. Y esa puerta está abierta, querido amigo, querida amiga que te lo estás pensando, querido joven. El enemigo tomará también con poder esta tierra. Cuando los vientos y el Espíritu Santo se ha retirado de esta tierra y los ángeles retiren sus manos de los vientos que correrán, hermanos, la orden del enemigo, dice, y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios el sábado. ¿Verdad? Honrar a padre y madre, no tener dioses ajenos, no es santificar la fiesta, es guardar el santo sábado de Dios. Léete la ley en Éxodo capítulo 20, te dejo eso como tarea. Pero hermanos, el Satanás no hará guerra contra aquellos que dicen gloria a Dios y aplauden y qué bonito el culto y bailan. No, porque ese pueblo de labios me honra, porque el Señor dice, he aquí la paciencia de los santos. ¿Cuáles son los santos para Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y tienen el espíritu de la profecía en sus vidas. Así que, querido amigo, yo te invito en esta noche, tal vez sea hoy, tal vez sea mañana, llama a tu pastor, busca la manera de entregar tu vida al Señor. El enemigo quiere destruir nuestras familias. El enemigo buscó, esa tormenta no la levantó el Señor en medio del mar de Galilea. Esa tormenta dice que el enemigo quería acabar con aquellos diamantes que estaban en bruto, que había que trabajarlos, que tenían que haber vivido lecciones de práctica con Dios. No te preocupes si hay una prueba hoy en tu vida. El Señor está permitiéndola para probarte, para afinarte, para trabajar en tu corazón. Segundo miedo, entonces, primero, miedo a los desastres. ¿Miedos a quién? A los endemoniados. Ahora vamos al tercer miedo que el hombre puede sufrir. Cuando yo hice la pregunta a un grupo de hermanos, ¿cuál es el miedo? Y adultos me decían, pastor, la enfermedad. Yo quisiera morir y no sentir nada. Tal vez de algo fulminante, que no me entere, pero la enfermedad es dura. Y cuando una persona ha sufrido 30, 20, 15, 12 años, yo no sé cuánto lleva tu enfermedad en ti, pero yo te estoy diciendo hoy que puedes ser libertado si confías en la palabra de Dios. Di la palabra, Señor, y transfórmame.
Y si no hubiese un milagro en esta tierra, ten por seguro que en la venida de Cristo Jesús seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Jairo, y en medio de esta historia del capítulo 5, versículo 21, no lo quiero leer porque me alargo muchísimo, dice que Jairo llamó al Señor porque su hija estaba muriendo, pero mientras iba a sanarla se encontró con una mujer que tenía flujo de sangre. Les dejo eso de tarea. Aquella mujer tocó el manto de Jesús y Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Porque de mí salió poder. Yo les he dicho que Dios no hizo ningún milagro. Todos los milagros eran una contestación del cielo. Los ángeles de Dios eran enviados con el milagro, porque quien permite que tu vida sea sana es el Padre Celestial, porque Él te ama con locura. Y Jesús, como hermano mayor que se conduele, que llora con nosotros, clama al cielo para que el milagro sucediera. Por eso Él, aunque llevaba el poder, nunca lo utilizó. Y por eso esto nos llama la atención. Jesús se volvió y dice: de mí salió poder, esto no es como otros milagros. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me tocó? Y Pedro rápidamente le dice al Señor: Señor, ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Ay, mis queridos hermanos, la sanidad allá, en la que buscó, en la que tenía esperanza, de otra manera arrastrándose por el suelo, 12 años con un flujo de sangre tremendo, una enfermedad que había gastado todo su dinero. Tal vez tú hoy no tengas ni para una aspirina. Te has gastado todo en los médicos y no tengas esperanza. Yo te quiero decir que en medio de la crisis de la enfermedad, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro salvador, porque Dios no hace un trabajo imperfecto ni incompleto. Dios es perfecto en sus trabajos sobre el ser humano. Y fue sanada, ¿verdad? Aquí podemos ver uno de los tercer miedo del hombre, la enfermedad. ¿Y qué me dicen ustedes del cuarto miedo, la muerte? Ay, mis hermanos, hace días tenía un tema con los jóvenes de mi distrito. Y nos reunimos a las 5, nos conectamos unas 35 conexiones. ¿Cuántos jóvenes habíamos? Habíamos un poquito más, unos 50 jóvenes de nuestro distrito. Y comenzamos a hablar de este tema. Y yo les pregunté antes de comenzar el tema: ¿cuál es tu miedo mayor? Y el 85% de los jóvenes me contestaron: pastor, mi mayor miedo es que el Señor venga o que yo baje a la tumba sin estar preparado. Y yo te digo, ¿cuándo entonces es el tiempo de preparación? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga es porque la puerta de la gracia se cerró. Ya el Señor viene a recoger su pueblo y Él dividirá 2 pueblos, uno al lado o al otro. Hay muchos que me dicen: pastor, que el Señor me encuentre y yo no estoy siéndole fiel a Dios. Yo no estoy viviendo con fidelidad delante de Dios, pastor. Yo tengo miedo de morir y no estar bien con Dios. Yo no sé si sea la misma situación que te pase. Jairo era un hombre prepotente, corrió a los pies de Jesús. Antes era lleno de preconceptos, pero ante la muerte, hermanos, se nos acaban los temores, los miedos. Y si tenemos que ir a pedirle a quien sea, corremos. Nosotros le pedimos a Cristo Jesús. Pero dice que este hombre ya no tenía esperanza en nadie. Este hombre, que era el que le daba esperanza y predicaba a la iglesia de su tiempo, ahora tenía que buscar en Jesús, a quien muchas veces había rechazado. Dice Hechos de los Apóstoles, hablando de Jairo, que era un hombre prepotente. Los discípulos no era que lo querían mucho. Cuando lo vieron llegar, dice: ve, ¿y este qué pasó? ¿A qué viene? Porque era prepotente, era un hombre que quería mandar, de aquellas personas que tienen un orgullo muy alto, un ego muy alto, y todo lo que no esté a su favor es estorbo para ellos. Era un líder del pueblo. Y Jairo corrió ante el Señor, las esperanzas se le habían acabado, y se tiró de rodillas y le dice: Señor, ve a mi casa, coloca las manos sobre mi hija y sánala. ¿Sabe? Uno de los mayores errores que cometemos es quererle decir al Señor cómo tiene que hacer el milagro. El Señor tiene 1001 manera. Nosotros a veces lo esperamos de una forma. Señor, si tú existes, me darás. Señor, si tú existes, esa mujer será para mí. Señor, si tú existes, ese caballero será para mí. Señor, si tú existes, muéstrame. Y es la forma como nosotros queremos. Sabes que Dios te va a contestar sí, no y espérate. Así que, hermanos, hay que esperar en Cristo Jesús. La oración que el Señor contesta ya es aquella oración de: Señor, necesito cambiar mi vida. Señor, necesito que vengas y mores en mí, transforme mi vida. Porque cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás se te añade. Lo demás viene como la promoción que el Señor hace desde el cielo en la salvación. Así que, querido amigo, querido hermano, yo te hago un llamado esta noche especial. La muerte puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos esta mañana salieron y ya no regresaron a casa?
¿Cuántos se levantaron y entraron en una crisis y ya no están? ¿Cuántas personas dijeron por la noche nos vemos? Pero si Dios quiere, porque si Dios no quiere, esto no sigue existiendo para nosotros. Hay dos formas como se cerrará el tiempo, o tres formas del tiempo de la gracia. Hay gente que en vida su tiempo de gracia se ha cerrado. Quiero que miren la vida de Judas, de Saúl, hombres que comenzaron a declinar y a buscar en lo que no era Dios, sino en Satanás respuestas para su vida. Y mal le paga el diablo al que bien le sirve, queridos amigos y hermanos. Mal le paga a Satanás, Dios paga con corona de vida eterna y vida eterna. Así que quiero que no te pierdas este encuentro maravilloso con Cristo Jesús. Pronto va a regresar. Y yo quiero que tú y yo estemos en ese lugar, adorando y glorificando el nombre de Dios. Está la invitación en esta noche, querido hermano, querido amigo. Hay una forma, si tú mueres, el tiempo de gracia se habrá cerrado. Pero llegará el momento en que el Señor se quitará sus vestiduras de sacerdote, de intercesor por nosotros, y se colocará la vestidura de Rey de Reyes y vendrá a recoger su pueblo. El tiempo de gracia se habrá cerrado. ¿Cuándo será el momento? ¿Mañana? ¿Le dirás al Señor otra noche con las ranas? Sí, yo prefiero una noche con las ranas. Hermano, necesitas ser transformado. Busca a Dios hoy. Necesitamos. Es una necesidad imperiosa de buscar el reino de Dios y su justicia. La muerte. Y no por miedo quiero que sigas al Señor. Es otro de los miedos que el hombre tenía. Te pregunto, ¿murió la hija de Jairo? Sí, murió la hija de Jairo. Pero el Señor se fue y le habló a su hijo, Tabita o Talita cumi. A ti, niñita, te digo, levántate. Levántate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querida alma, a ti te digo, levántate de donde estás. El pecado vino para dañar, matarte, acabarte, separarte. Igual que en Sansón, sus ojos fueron sacados, perdieron la visión. 2, Satanás quiere ponerte cadenas y llevarte a trabajar gratis para él. Pero Dios tiene recompensa para aquellos que hacen su obra y trabajan por las almas que perecen. Queridos hermanos, allí donde estás, si tienes un amigo, un familiar, una visita que está en tu grupo pequeño, abrázalo. Dile, hoy es un día de salvación, busquemos al Señor. El tiempo es corto, familia, se los digo de todo corazón. El Señor está por volver. Tal vez este momento sea un momento de reconciliación, de buscar a Dios, de consagrar nuestras vidas, familia. Te llamo la atención a estos preciosos versículos porque Cristo regresa, Cristo vuelve, Cristo está a las puertas. Y aunque tengas miedo, aunque tengas desespero, aunque hayan problemas naturales, aunque hayan situaciones de demonios, aunque hayan situaciones de enfermedad y de muerte, Cristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto espiritualmente, va a vivir para la eternidad. Querido hermano, allí donde estás, yo tal vez si me arrodillo aquí pierdo la visión, pero te pido que te arrodilles, por favor. Vamos a orar. Dile al Señor lo que te aqueja. Dile tu miedo. Dile cuál es tu circunstancia. Y el Señor va a hacer con el poder de su mano. Querido Padre Celestial, allí en Puerto Tejada, Señor, en cada hogar hay hombres y mujeres que te buscan, Señor. Y se han postrado delante de ti con sus familias tomados de la mano. Tal vez hay algunos que no tienen familia. Tal vez hay algunos que no tienen su esposo, su esposa porque la perdieron en un momento del camino. Pero te ruegan, Padre, que estos hogares puedan volver a ser, otra vez estrechar sus manos y esperar tu segunda venida. Bendice mi iglesia, Señor, de mis hermanos en Puerto Tejada. Te pido, Señor, que los abraces, que tu paz, tu regocijo, tu manto de justicia sea sobre ellos. Porque no es mi manto, es el manto de Cristo Jesús. Tómalos, sánalos, Señor, de toda dolencia. Cubre sus necesidades más intrínsecas, pero danos, Señor, la esperanza de que morarás en nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo. Acompáñanos y dirígenos, y que no haya miedos en nosotros, porque nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree en ti es menester que crea en tu palabra y que vea las maravillas que has hecho en su vida. Y hoy es un momento de salvación, Señor. Yo te ruego que perdones nuestros pecados y que muy pronto podamos descender a las aguas del bautismo, aquellos que se están preparando para decirte, Señor, yo quiero colocarme de tu mano, de tu parte, porque tú eres grande y poderoso en gran manera.
Bendícenos y acompáñanos en esta noche, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Señor, me haces estar confiado. Bendice nuestras familias bajo estos techos. Cuídanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Te esperamos mañana con himnos preciosos, con oraciones al cielo. Que Dios te guarde y palabra de Dios para tu corazón. En tiempo de crisis, Cristo es la solución. Que Dios te bendiga. El sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh, aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Tus faltas provee así para ti en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh, aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Tus faltas borra Él en el santuario.
mañana a la misma hora, a las 6:45. No olviden conectarse e invitar a amigos para que escuchen esta gran campaña. Y quedamos despedidos con nuestro coro tema, Señor, transfórmame. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transforma mi deseo.